Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta preciosa noche. Qué bendición poder estar una vez más aquí con ustedes y poder compartir juntos de la palabra del Señor. Para mí es un gran privilegio poder contar con su presencia y poder tener este momento en el que podemos entregarle al Señor todo nuestro corazón, toda nuestra vida y de alguna manera que el Señor nos hable a través de su palabra. Esta noche quiero rogarle, quiero suplicarle que por favor me acompañe a poder orarle al Señor y que juntos podamos bendecir su nombre y podamos exaltarle con todo nuestro corazón. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por todo lo que ha hecho hasta este momento, Señor. Nuestra alma, nuestro corazón están agradecidos contigo, Señor, porque todo lo que haces es bueno, agradable y perfecto. Y no hay nada, Señor, nada sobre la faz de la tierra que se escape ante tu presencia, Señor. Hoy, Señor, queremos rogarte que nos ayudes, que nos des fuerza, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para poder hacer tu voluntad y sobre todas las cosas, Señor, poder honrarte y glorificarte. Que esta noche, Señor, tú y solamente tú puedas ser glorificado por medio de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas tu bendición por medio de tu palabra. Que tu palabra en esta noche, Señor, sea una palabra que nos ayude a poder ser reflexivos en nuestro corazón, a poder cambiar, Señor, nuestros entendimientos y poder enfocarnos, Señor, a hacer tu voluntad en todo momento. Padre, que toda la gloria y toda la honra sea para ti y que sobre todas las cosas, Señor, tu palabra en esta noche te glorifique a ti por sobre todas las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bendición para mí poder estar una vez más aquí delante de ustedes. El canto que teníamos de inicio nos dice, hazme un siervo para tu gloria. Y cada uno de nosotros tenemos que tener un pensamiento en nuestras vidas que nos ayuden a poder tener un entendimiento claro de que aquí estamos sobre la faz de la tierra para poder entregarle a nuestro Dios todo lo que nosotros somos y que a través de su palabra nosotros podamos ser esas personas dignas de ser llamadas hijas de Dios. Recuérdese que en este momento nosotros estamos teniendo una lectura de la palabra del Señor que está exhortando a los cristianos a ser personas fieles, a ser personas dignas del nombre de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos a partir de eso será para la gloria del Señor. Pero recuérdese también que somos nosotros personas que ya no pertenecemos a esta tierra y que ahora vamos hacia una tierra prometida donde Cristo reinará sobre todos sus hijos y sobre todas sus hijas. Y por esa razón, usted y yo no podemos conformarnos a este mundo. Y Pedro lo está diciendo claramente por medio de estas palabras. Y sobre todas las cosas, les está exhortando a los que están escuchando a poder ser personas que honren a Dios aún a pesar de la lucha, de la prueba o de la tribulación que puedan estar pasando. Así que todos nosotros, hermanos amados, tenemos una responsabilidad muy grande en medio nuestro, porque tenemos que presentar a un Cristo vivo y que no solamente estamos aquí nada más por pasar el tiempo, sino que estamos aquí porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Entremos de lleno a la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y vea entonces cómo Pablo se refiere a los hijos de Dios en esta hora. Les dice, desechando pues toda malicia, recuérdese lo que está diciendo acá, desechando pues por todo lo que Pedro les está diciendo a sus hermanos en Cristo anteriormente, ahora Pablo les exhorta a estos que están leyendo la palabra del Señor o leyendo la carta, que desechen toda malicia. Ahora, la malicia son pensamientos de maldad, son pensamientos aquellos donde uno busca hacer las cosas malas, como cuando uno dice, yo hoy voy a irme a emborrachar, ¿sí? Hoy me voy a
ir a tal lugar, hoy voy a hacer esto, voy a hacer aquí. Eso es lo que Pedro está diciendo en esta epístola, desechando pues esos pensamientos de maldad. Hoy, por ejemplo, yo quiero el que se me ponga enfrente, yo le voy a romper la cara. Esos son pensamientos de malicia. Y Pedro le dice, desechen pues toda malicia, todo engaño. Ahora, la malicia, el engaño, son cosas que nosotros en nuestro lado o en nuestro pensamiento, de alguna manera son aceptables para nosotros. Por ejemplo, la gente dice, miren, yo nunca le he hecho nada mal a nadie. Es decir, yo nunca le he robado a nadie. Pero la palabra de Dios y el mismo Pedro está poniendo el pecado de la malicia, es decir, los malos pensamientos, los engaños, la hipocresía, las envidias y las detracciones. Desechemos eso, dice Pedro. Pedro quiere que el cristiano tenga un pensamiento limpio y una actitud correcta ante aquellos que lo están escuchando. ¿Y cómo nosotros tenemos ese pensamiento limpio? ¿Cómo hacemos desechar todo esto? Bueno, dice la palabra de Dios que nosotros debemos de desechar debemos de desear como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. Y cada vez que nosotros deseamos la palabra de Dios no adulterada, debemos de entender, hermanos amados, que la palabra puede manipularse para lo malo. Es decir, para la manipulación, vamos a ponerlo así. La palabra de Dios puede ser usada para la manipulación y eso hoy en muchos lugares es cierto. Pero nosotros, hermanos amados, no debemos de anhelar nuevas cosas o palabras más grandes o más profundas. Lo que nosotros debemos de anhelar es la palabra de Dios no adulterada. Hoy muchos se jactan y por ejemplo, muchos dicen, miren, nosotros, Pedro, por ejemplo, por decirle así, Pedro no está diciendo que no debemos de tener mentira. Lo que Pedro realmente estaba diciendo, este es un ejemplo, ¿sí? Es decir, hoy tenemos nosotros mucho aquello de que lo que realmente quería decir o lo que realmente la palabra de Dios dice, y eso hoy es muy frecuente en medio de nosotros. Por esa razón, tenemos que tener nosotros el deseo de buscar la palabra de Dios. Buscar la palabra de Dios donde no es adulterada, sino que proviene directamente de la mano de Dios o de los labios de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios nos va a confrontar. Muchas veces nos va a redarguir. Muchas veces nos va a alentar. Otras veces nos va a enseñar. Y muchas veces más nos va a exponer a lo que somos. Por esa razón, hermanos amados, tenemos que tener nosotros cuidado de cómo nosotros leemos la palabra. Porque la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a entender lo que realmente Dios tiene para nuestras vidas. Deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios lo que realmente Dios quiere decirnos, tenemos que leer la palabra de Dios sin tratar de agregarle cosas que Dios nunca ha dicho. Muchas cosas que hoy se ven en medio de las congregaciones es que se le agrega a Dios, a la palabra, cosas que Dios nunca dijo para sí o para la iglesia. Vean, la palabra de Dios es tan pura y tan limpia que nos permite a nosotros poder
tener una limpia conciencia delante de Dios. Pero hay gente que quiere manipular eso. Y esa leche muchas veces es adulterada, se mezcla con algunas otras cosas. Antes se tenía el dicho de que la gente le echaba agua a la leche y esa leche ya no era 100% pura. ¿Cuántas cosas no se miran el día de hoy también sobre eso? Pero la palabra de Dios nos dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando nosotros deseamos la palabra de Dios, vamos a ir creciendo en nuestra comunión con Dios, en nuestro entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Verso 3. Si es que habéis probado la benignidad de Dios. ¿Nota usted cómo esta es una palabra que a nosotros nos ayuda a poder entender lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas? Si realmente hemos recibido y probado la bondad de Dios en nuestra vida. Qué interesante es que nosotros tengamos para nosotros esta palabra que nos ayuda a entendernos a nosotros que si conocemos a Dios, si conocemos de su amor, su palabra, la palabra viva de Dios, la debemos de desear como niños recién nacidos. Vea lo que dice el versículo número 4. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Así también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Nota usted entonces cómo esta palabra nos dice a nosotros que debemos nosotros ser parte del cuerpo de Cristo? Ciertamente Cristo es el fundamento y para mí es interesante cómo el mismo Pedro pone que el fundamento de la palabra o el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Cómo sabemos nosotros que es Cristo? Vea el verso 6. Pues por esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una piedra preciosa, piedra angular, y el que en él cree, el que cree en él, no será avergonzado. Ahora, esta piedra no puede ser una piedra humana, o una piedra puesta o establecida sobre un humano o sobre una persona humana, porque es una base, es la base fundamental de entre todo lo que se ha de erigir de aquí en adelante. Por esa razón, tiene que ser una piedra inamovible, una piedra incorruptible, una piedra que no pasará, una piedra que solamente puede venir de manos de Dios. Note entonces cómo aquí nos dice que es una piedra que no puede ser humana. Por esa razón no puede ser Pedro el mismo que está escribiendo la base de la iglesia. Porque si fuese así, el fundamento en el que se establece la iglesia sería un fundamento muy inestable. Pedro no puede ser esta parte, no puede ser la base de la iglesia. Por esa razón, todos nosotros creemos que Cristo, los cristianos evangélicos, creemos que Cristo es el único vicario de Dios
sobre la faz de la tierra. Es el único que puede sostener a la iglesia. Es el único que puede mantener en Él. Note usted que dice que el que cree en Él, no en el que cree en una persona, no, en el que cree en esa piedra viva que fue desechada por los hombres, no será avergonzado. Qué interesante es esto. Y este precioso valor es, pues, para nosotros los que creéis, pero para los que no creen, es decir, para los que no reciben a Cristo, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido en piedra de tropiezo y piedra de escándalo. ¿Nota usted entonces que nosotros, si creemos en Cristo, estamos en el mejor fundamento que puede haber sobre todo el universo? Cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que entender que solamente Cristo nos puede llevar al lugar donde nosotros estemos. Y si nosotros confiamos en Él, no habrá nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Es preciso entonces que nosotros establezcamos en nuestra vida a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Confiar en Él, confiar en su obra en la cruz del Calvario. Verso 9. Pero nosotros somos linaje escogido. Ahora, vea entonces cómo Pedro ahora nos da a nosotros a entender quiénes somos y qué tan grande es el ministerio en el que ahora estamos. No somos cualquier persona, note, pero vosotros sois. Ahora, no está diciendo no, solamente yo, Pedro, soy linaje escogido. No, incluso él no se toma en cuenta, ¿nota usted? Pero vosotros sois linajes, es decir, él dice, ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. ¿Quiénes? Ustedes que están leyendo, ustedes que están escuchando, ustedes que han creído y han puesto su confianza en la piedra angular que es Cristo Jesús. Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué tremenda palabra! Para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito entonces de creer en Cristo? ¿Es de solamente venir y estar en un lugar físico, en cuatro paredes, escuchando un mensaje, alabando a Dios? No. Es de que nosotros comprobemos la bondad de Dios, la benignidad de Dios, y que así nosotros entonces anunciemos a otros las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué tremendo este pasaje. ¿Cómo nos deja ver a nosotros el amor de Dios para con nosotros y el trabajo que nosotros tenemos como iglesia? Hermano amado, yo sé que las pruebas, las luchas son difíciles, pero Pedro en este momento les está dando a estos hombres y les está diciendo, miren ustedes, yo sé que están en luchas, yo sé que están en pruebas, yo sé que están en dificultades, pero sobre todas las cosas, ustedes tienen que anunciar el amor de Dios. Ahora se imagina usted entonces ahora a los cristianos de este tiempo diciendo, ay, ¿por qué a nosotros? ¿Por qué a mí? Señor, ayúdame. Ay, Dios, mírame aquí, qué sufrimiento. Vea usted cómo estos cristianos estaban teniendo un mensaje de aliento diciéndoles que ellos eran una nación santa y como tales se tenían que comportar delante de Dios. Sigamos leyendo. Verso 7. Vosotros pues que
Entonces nosotros aquí tenemos que ver cómo nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. No podemos poner nosotros nuestra mirada, nuestra confianza en hombres, porque al final de cuentas los hombres somos falibles. No podemos poner nuestra confianza en Pedro, por ejemplo, un hombre que en algún momento determinado pierde su visión y se comporta con los gentiles de una manera y cuando llegan los judíos se comporta de otra. Eso no era para alegrarse, ni para admirar, ni para poder eh, eh, imitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poner nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe. Ponga usted su mirada en Cristo Jesús. Verso 10. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. ¿Nota usted? Ahora usted que ha creído y ha establecido usted en su vida y ha puesto a Cristo Jesús como la parte fundamental de su vida, usted ahora es pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia, dice Pedro en esta epístola. Antes nosotros no teníamos misericordia, pero ahora tenemos misericordia en Cristo Jesús. Qué maravilloso es este pasaje. Ahora, nota entonces que nosotros tenemos en este pasaje que se nos ha dicho que somos pueblo de Dios, ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Ahora, como ya no estamos en este mundo, ahora nosotros tenemos que tener una posición en esta tierra que nos diferencie a los demás hombres y a las demás mujeres que viven aún sin la misericordia de Dios. Por esta razón, a partir de este pasaje del capítulo, versículo número 11, Pedro nos estará diciendo a nosotros cuáles son los deberes y cuál debe de ser la posición que la iglesia debe de tener en medio de la sociedad. Vea entonces, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora entonces nosotros debemos de honrarle a Dios como un pueblo santo, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo debemos de vivir entonces? Ser honorables y santos como el pueblo de Dios. Esa es nuestra misión. Y ese es el desafío de todo cristiano sobre la faz de la tierra. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero recordad, yo he vencido al mundo. Y hermano amado, cada uno de nosotros debemos de confiar y esperar y vivir en esa esperanza. Ahora, ya no somos de este mundo. Y Pedro nos dice estas palabras, verso 11, amado, os ruego como a extranjeros y a peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, nosotros sobre esta tierra somos extranjeros y peregrinos. Y como tal, debemos de abstenernos de los deseos de la carne. La carne, hermano amado, es nuestro más grande enemigo. El cristiano o el hijo de Dios tiene tres enemigos o tiene tres frentes de batalla. El primero no es el más grande, ni tampoco es el que tiene más influencia, pero es uno de los enemigos que debemos nosotros de notar.
y es Satanás. Satanás es el enemigo que quiere influenciarnos ahora como cristianos a ir en pos de los deseos de la carne. Pero el segundo, que está un poco más cerca y es un poco más atractivo porque nosotros vamos caminando sobre esta faz la faz de esta tierra y vamos caminando y vemos todo lo atractivo de esta tierra. Por lo tanto, el segundo enemigo, el segundo frente de batalla del cristiano es el mundo. Y el tercer frente de batalla y el más grande contendiente de esta batalla, el más poderoso de esta batalla, es nuestra carne. Porque esta carne está viciosa, está viciada, está deseosa de ir en pos de los deseos de la carne o del mundo. Y por lo tanto, esta carne quiere alejarse de todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo bueno. Como nosotros somos extranjeros y peregrinos de esta tierra, no podemos nosotros dejar que nuestra carne vaya en pos de las cosas de esta tierra. Pedro nos dice, amados, yo os ruego, como, es decir, es un símil, como a extranjeros y peregrinos. Ahora, yo quiero que usted empiece a pensar un momento. Cuando usted va a una casa, usted no se comporta igual en la casa al que usted está siendo invitado y que no es su casa, no es su morada, no es el lugar donde usted reside. No se comporta usted igual como cuando usted está en su casa. En su casa, usted se comporta de una manera diferente. Ahora, nosotros como cristianos somos extranjeros y peregrinos, ya no pertenecemos a esta tierra. Y por lo tanto, no podemos comportarnos de la misma manera que se comportan todos en este mundo. Tenemos que transformar nuestra forma de vivir. Vean lo que dice en este pasaje. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Nota usted? Que el objetivo de este momento y del ruego que Pedro está haciendo es de que nosotros mantengamos una buena manera de vivir entre los gentiles. Ahora, muchos murmuran y hablan en contra de los cristianos, pero los cristianos debemos de dar frutos buenos, agradables, y precisamente ese es el punto de desear la leche de Dios no adulterada, poder dar buenos frutos. Mire, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de vuestra visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, estas obras que se miran aquí no son obras para salvación, son obras de justicia, son obras o frutos que el cristiano está dando por tener una relación personal con Dios. ¿Nota usted entonces que es importante que el cristiano no se comporte como que está ya en su casa? Se debe de comportar dignamente, honradamente, justamente. Verso 13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Ahora, hermano amado, estamos viviendo un momento difícil en nuestro territorio nacional guatemalteco. Pero este momento que Pedro está hablando, está viviendo en uno de los estados más corruptos
mm, de los peores que podrían haber existido en el tiempo, Pedro está diciéndole a los cristianos, oigan, cristianos, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. ¿Nota usted? Es decir, un Nerón, que los cristianos se sometan a un Nerón. Hermano amado, eso es, para el día de hoy eso sería inconcebible. Sin embargo, los cristianos no estamos llamados a tomar partida en los aspectos de esta tierra. Los cristianos estamos llamados a orar, a interceder por nuestros gobernantes y a pedirle a Dios que Él le dé sabiduría a estos gobernantes. Ahora se imagina, si nosotros como cristianos hacemos como todos los demás, no estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos amados. Verso 15. Porque esta es la voluntad de Dios. Oiga, ¿usted quiere conocer cuál es la voluntad de Dios? Óigala. Que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos amados, nosotros en medio de esta sociedad debemos hacer el bien. Y lo mejor que el cristiano puede hacer es orarle a Dios y pedirle a Dios que Él haga su obra. Hermano amado, yo sé que la corrupción es una norma de la sociedad. ¿Por qué es una norma? Porque todos nosotros los hombres somos corruptos, todos sin excepción. Todos nosotros somos corruptos. Pensemos un momento en la corrupción que producen aquellas personas que tiran basura en la calle. Aquellas personas que no pagan sus servicios de extracción de basura y que van a dejar la basura ahí. Ah, no, pero los malos son aquellos que están ahí. Hermano amado, nosotros somos corruptos también. Al no pagar nuestros impuestos, al querer evadir impuestos. Y el cristiano no se puede comportar así. El cristiano tiene que ser completo en todos sus aspectos. No puedo seguir en este tema, pero en resumen, Pedro lo que nos está pidiendo es que seamos buenos ciudadanos, no como libres, pero no para los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. ¿Cómo debemos de entonces nosotros de comportarnos en esta sociedad? Como siervos de Dios. Y hermano amado, tenemos que orar por nuestras autoridades. Y mire hermano, yo creo que Dios es justo. Yo creo que Dios es justo. Yo creo que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿No cree usted que Dios puede cambiar un gobierno cuando Él quiere? Claro que sí. En el momento que Él quiera, pero mientras tanto nosotros, como cristianos, tenemos que orarle al Señor para pedirle por las almas de aquellos que están dirigiendo. Mire, verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Discúlpeme, un rey como los romanos, no era tan fácil de honrarlos. Pero Pedro, teniendo un conocimiento como el que le dejó Cristo, hermano, está pidiéndole a sus hermanos cristianos del primer siglo
que honren al rey. A un Nerón, a un Calígula, al César. Nosotros debemos de ser buenos ciudadanos. Hermano, oremos por nuestras autoridades. Si el pueblo cristiano se vuelca a pedirle a Dios que cambie el corazón de nuestras autoridades, si lo pedimos con todo nuestro corazón, Dios se va a glorificar. Y no solamente eso, seguramente nuestras autoridades lleguen al pleno conocimiento de Dios. No solamente queda ahí, sino que también el cristiano tiene que tener deberes en su hogar. Muchos quieren hacer mucho en la iglesia y afuera, pero en su hogar es bien poco lo que quieren hacer. Verso 18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto se necesita hoy a gente que respete a sus jefes? Hoy no son amos, ¿verdad? Son nuestros jefes. Pero hermano amado, ¿cómo debemos de respetarle? No solo a los buenos y afables, sino también ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, ¿qué pues gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Nota usted? Que para que nosotros demos la gloria que Dios se merece, tengamos que pasar en algún momento cierto sufrimiento. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Hermano amado, qué tremendo es lo que nosotros tenemos que ver en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que recordar que aquí en esta tierra nosotros somos representantes de Dios. El sufrimiento o el padecer aflicción o el padecer luchas es una de las cosas que hoy por hoy no queremos padecer nosotros. Sin embargo, nosotros tenemos que llevar estas pruebas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo, así nosotros nos pareceremos cada día más a Cristo. Y ahora nota usted por qué empezamos con el canto que empezamos. Hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí el mismo pensamiento que hubo en Cristo y así poder glorificarte. Mire verso 24. Quien llevó a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermano amado, tener el control en nuestra vida y de nuestras emociones no es fácil, pero no es imposible, porque Dios tiene el control de todas las cosas que nosotros tenemos. Qué difícil es padecer sufrimiento cuando no
hemos hecho nada malo, pero Cristo es nuestro máximo ejemplo, que Él no hizo absolutamente nada malo, y sin embargo Él llevó todas nuestras dolencias, llevó todas nuestras maldades, todas nuestras transgresiones. Cristo las llevó y las padeció. Y según lo que dice Isaías, fue llevado al matadero como oveja que enmudece ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de llevar. Si padecemos en esta tierra a manera de malhechores, ¿qué ganancia tenemos? Pero si nosotros, haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, haciendo lo justo, padecemos persecución, entonces seremos y tendremos un corazón como el Señor. ¿Qué palabra más fuerte y más poderosa nos ha dejado Pedro en este tiempo? Hermano amado, debemos de cumplir nosotros la palabra de Dios en nuestra vida. Dejemos que el Señor siga obrando en nosotros. Tenemos mucho que caminar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que tener en nuestras vidas para la gloria del Señor. Así que, hermano, sigamos santificándonos para la gloria del Señor. Oremos en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, te honramos, te bendecimos. Perdónanos, Señor, y perdona a todos aquellos cristianos que de alguna manera no están llevando tu gloria como tú te lo mereces, Señor. Hoy te rogamos, Señor, y te suplicamos que nos ayudes, que nos des fuerza, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para vivir sabiamente en esta tierra como es digno de ti, Señor. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, que la gloria, la honra y la alabanza sea solamente para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga grandemente, es mi oración y mi petición, en el nombre de Cristo Jesús.